Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy, como siempre, tenemos para ustedes lo más importante, lo más trascendente desde el punto de vista de esta disciplina del derecho, y hoy es un programa muy especial, porque tenemos con nosotros la presencia por primera vez en casi 5 años del canal judicial y del programa de Derecho Familiar al señor gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, el contador público Jorge Herrera Caldera, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida y además agradecerle haberse desplazado de su estado, estar con nosotros, su agenda siempre tan importante y que hoy nos haya dedicado este espacio para bien del derecho familiar, de la familia duranguense, de la familia a nivel nacional y por supuesto, de una vez decirles a ustedes que van a escuchar conceptos muy importantes porque Durango es el primer estado de la República, probablemente sea en Latinoamérica, no he hecho esa investigación, en el siglo XXI que promulga una nueva constitución. Señor gobernador, sea usted muy bienvenido, esta es su casa. Y muchas gracias, doctor, un placer y un gusto estar en este programa que mire, está cumpliendo ya 7 años. 5, señor. 5 años. Y que es un placer el poder compartir un gran trabajo que se realizó en Durango para poder tener una nueva constitución. Gracias, señor. Señor presidente, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, un adalid del derecho familiar, del derecho penal y sobre todo de la justicia. Señor magistrado, sea usted muy bienvenido a esta su casa. Usted ya ha estado antes con nosotros, hemos tenido el privilegio que nos acompañe y hoy nuevamente le doy la más cordial bienvenida al canal judicial. Pues es un honor estar aquí en el canal judicial con usted, doctor don Julián Huitrón. Como todos sabemos, usted es el número 1 en el derecho familiar y Durango se está poniendo a mano con el mundo en materia de derecho familiar con esta nueva constitución que promulgó nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera. Bueno, es impresionante lo que en sus 183 artículos esta nueva Carta Magna del Estado de Durango trae para nosotros. Yo quisiera, señor gobernador, sobre todo porque la distinguida teleaudiencia de este programa, muchas personas no poseen la ciencia del derecho. Y siempre tengo la gran preocupación de que nos dirijamos a ellos en un lenguaje liso, llano, claro, que nos permita en un momento dado comunicarnos plenamente con la distinguida teleaudiencia y sobre todo que nos puedan ellos permitir llegar a su hogar. Lo saben perfectamente que porque llegamos a su casa este programa es una realidad. Señor gobernador, en realidad valdría la pena como marco de referencia que usted nos hiciera favor de explicarnos por qué una nueva constitución de Durango, porque esto no es ni ocurrencia ni circunstancial, sino la prospectiva, la historia, el pasado, el presente, el futuro. ¿Por qué? Esto es muy interesante y qué mejor que usted, autor de esta iniciativa, que nos ilustre. Sí, cómo no, con mucho gusto. Es para Durango la 5ª constitución de su historia. Las 3 primeras fueron en el siglo XIX, justo la primera en 1824 con la independencia de México, la segunda en 1857 con las leyes de reforma, inmediatamente hubo la tercera en 1863 y luego la 4ª constitución fue conjuntamente con la constitución del 17, ya prácticamente van a ser 100 años, fue la única del siglo XX, o sea, 3 del siglo XIX, una del siglo XX, y esta 5ª es la primera del siglo XXI, a casi 100 años de haber sido promulgada la última constitución, y es justo el poder tener una constitución de avanzada en base a los retos del siglo XXI. En primer lugar, es bien importante que es una constitución que pone siempre como centro de toda la actividad de un duranguense al ser humano. Y es una constitución también que privilegia
la familia. Es muy importante este concepto porque ante estos acontecimientos que son los retos de cualquier gobernante, de poder tener un Estado y un país en paz, en tranquilidad, con libertad, definitivamente tenemos que fortalecer las instituciones de la sociedad y tenemos como algo básico la institución de la familia. Señor gobernador, déjeme decirle algo que es muy importante, que yo estoy muy impresionado y que la gente que nos oye debe saberlo también. Yo sé un poco de derecho familiar, civil, el constitucional no es mi materia, pero me apasionó tanto la lectura de este instrumento que de entrada encuentro en los primeros 60 artículos de los 183 una referencia impresionante a las mujeres embarazadas, a los niños, a la familia duranguense, a la que está afuera, a la que está adentro, esto de la educación preprimaria, primaria, secundaria, media superior, obligatoria, y esta preocupación, señor gobernador, que está latente en la Constitución y hay todavía, debo decirle, profesores en la Facultad de Derecho que esto no lo aceptan, pero ustedes lo manejan con una claridad de que uno son los derechos fundamentales, viejas garantías, y hoy nuevas garantías que le dan fuerza a esos derechos fundamentales. Así es. Entonces, pues siga usted, porque le quité la palabra, porque no podía dejar pasar. No, le agradezco mucho ese tiempo que le ha dedicado a poder estudiar esta nueva Constitución, que efectivamente tiene el reconocimiento de los derechos fundamentales y tradicionales, sí, pero ahora incorpora otro tipo de derechos que habremos de hacer posible conjuntando presupuestos. Por ejemplo, el derecho de todos los duranguenses a tener el servicio de Internet hasta lo más alejado. Impresionante, ¿eh? Y a veces me decían, oye, pero es que ponerlo como derecho, el costo, y hicimos un ejercicio para conjuntar presupuestos de salud, de educación, de seguridad, y cómo todos traen presupuestos para altas tecnologías dispersos. Entonces, ahora vamos a conjuntarlos para que sirva para todas estas actividades o sectores, pero que vaya encaminado a la educación y hasta el poblado más alejado pueda tener pues este derecho, porque ahorita quien no está en esta posibilidad, definitivamente pues es como en nuestros tiempos el que no sabía leer o escribir. Sí, sí. O sea, llega a ese grado de pues ya de ser una gran carencia el que no se tenga el derecho de estar pues en contacto con la gran red. Y bueno, también hemos incorporado el reconocimiento a los tratados internacionales de derechos humanos, que pues es precisamente el poder tener nuestra Constitución a lo que rige ya nuestra Carta Magna Nacional, pero que sin duda ahorita pues es la Constitución a nivel estatal que tiene el pleno reconocimiento y que pues es un gran reto el poder reconocer todos los derechos humanos y los tratados internacionales. Ese punto, señor gobernador, es importantísimo. Antes de darle la palabra al señor presidente del tribunal, quiero dejar muy claro para la distinguida teleaudiencia que esto es tan vigente, estamos tan al día, que recientemente, como ustedes lo saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en el Pleno que los convenios, los tratados internacionales suscritos por México, ratificados por el Senado, en lo que se refiere a los derechos humanos, tienen ya la misma jerarquía que la propia Constitución. Y bueno, que una Constitución local, que además, ojalá los más estados de la República lo imitaran, pero todavía quiero hacer otra acotación más. Usted lleva una ventaja. Ahorita acabo de oír una palabra que la tengo que rescatar, porque muchas veces los abogados, dicho con todo respeto, nos elevamos y perdemos el piso. Un contador público dice, ¿con qué lo vamos a hacer? Y usted acaba de decir, los presupuestos y aquí, acá, una materia en la que no me metería, pero sí quiero dejar esa constancia. Y decirle al señor presidente magistrado, el doctor Apolonio Betancourt,
¿de qué manera ustedes, señor presidente, han colaborado, han puesto su grano de arena, porque obviamente la consulta popular, la gente, etcétera, pero ustedes saben derecho? Entonces aquí se ve una mano sabia, una mano conductora, en que han hecho realidad un trabajo de juristas y un trabajo de personas preocupadas por los duranguenses. Bueno, quiero decirle que el señor gobernador primero presentó una iniciativa para una reforma de Estado, y que en esa reforma de Estado, desde luego que la primera parte es la reforma a la Constitución, y que en esa reforma a la Constitución pidió que participara el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y tuvimos la oportunidad de hacer un análisis completo, magistrados, consejeros, jueces, de la propuesta de las iniciativas previos a la presentación al Legislativo, con el acuerdo del Legislativo, con la participación del Legislativo. Es decir, el señor gobernador hizo un trabajo de conjunto con los poderes, pero nos animó a que lo hiciéramos en unidad, en equipo, y ese es un trabajo de todos los duranguenses. Primero, una consulta pública de más de 1 año y medio, con la participación de todos los sectores, y después un análisis técnico-jurídico, acompañado por la parte del equipo de cómo materializar la declaración jurídica del derecho, como lo acaba de decir en el caso del Internet, y en otros programas en los que la parte del Ejecutivo ve cómo se materialice y no quede una simple declaración. Eso es importantísimo, porque además aquí hay un binomio trascendente, señor gobernador. Con todo respeto, si usted fuera abogado, sería más difícil, hubiera sido más difícil. Se lo digo por experiencia. Yo le puedo narrar que hace 30 años, cuando hice el Código Familiar de Hidalgo, tuve la suerte de que el gobernador fuera arquitecto. Y entonces, bueno, pues, como los abogados luego somos así un poco todólogos. Pero bueno, déjeme decirle, preguntar, señor gobernador, porque qué mejor que usted, que nos ilustre sobre, de una manera general, qué beneficios trae para el pueblo, para los duranguenses, esta nueva Constitución. Muy bien, pues en este reconocimiento de derechos se protege a la mujer embarazada para que tenga una atención gratuita desde el momento de su embarazo hasta su alumbramiento. Y esto es fundamental porque en ocasiones, por alguna situación, llega el momento del alumbramiento, no está en su lugar de donde está su clínica de atención desde el punto de vista pues de una clínica de seguridad del Estado, y entonces estamos haciendo un convenio con todas las clínicas privadas para que se tenga la atención gratuita, y ya nosotros habremos de absorber el costo en cualquier clínica privada cuando sea una situación de emergencia. Y esto es fundamental porque Durango está muy disperso. Tenemos una gran extensión, 140,000 kilómetros cuadrados, y se llega a dar muy seguido, que de repente llegan a una clínica de un municipio y es privada, porque por alguna no está disponible o no hay la clínica de seguridad del Estado, y esta es pues una situación que está protegiendo esta legislación a la mujer desde su embarazo, y con esa libertad de poder atenderse en caso de emergencia en cualquier clínica. También es importante, en esta Constitución ya consagramos el derecho a las personas para una pensión universal después de los 65 años. Eso se me hace histórico. Le voy a hacer una pequeña interrupción porque es tan importante que voy a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes en un momento, porque esta pensión universal de las personas de 65 años o más, la tercera edad, que bueno, ahí ya estamos los viejitos, pues es muy importante que un gobernador ya en este sentido tome unas medidas tan importantes. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando en el programa Derecho Familiar de la nueva constitución política del Estado Libre y Soberano de Durango. Y tenemos el privilegio que nos acompañe el gobernador Jorge Herrera Caldera, contador público, a quien antes le di la más cordial bienvenida, pero para ustedes, se acaban de sintonizar el canal, tengo nuevamente el privilegio de presentárselos, que está aquí a mi lado izquierdo. Gracias. Gracias, señor gobernador. Y al maestro, al magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango también. Antes del corte, estamos hablando de un tema fundamental para el derecho familiar, que es la protección a la madre. Sea cual fuere su estatus, soltera, casada, concubina, dice el señor gobernador, ha hecho un convenio con inclusive hospitales privados para que una mujer embarazada, antes, durante y después del parto, inclusive tenga la atención que la Constitución ahora establece. Pero, señor gobernador, le quité la palabra en eso para ir a un corte, pero para eso se necesitan recursos económicos. Así es, aquí tiene el acotamiento que es precisamente la atención en caso de urgencia cuando la mujer por algún motivo no alcanza a llegar a su centro de salud. Y es muy importante por la gran dispersión que tiene el estado de Durango y que nosotros como estado cubriremos el 100% de los gastos de la atención. Y es una atención que también se va a dar gratuita durante todo el embarazo, que por alguna complicación, alguna situación no pueda llegar a alguna clínica del sector público, estará atendida también en las clínicas del sector privado. Una salud integral. Es cuidar la vida, y cuidar a la mujer en este periodo de embarazo. Y a la familia, pero seguramente la Constitución lo ha contemplado, la promoción de un desarrollo económico, las inversiones. Es importante que la gente sepa que ustedes tienen ahora, no lo conozco todavía, pero el puente más largo del mundo, ¿no? Así es. El atirantado. El atirantado más profundo. Pero ¿cuánto cuesta? Y además se requiere, me imagino, más inversiones. ¿Qué dice la Constitución respecto a promover el desarrollo económico? Bueno, es una Constitución que tiene un gran impulso a toda la actividad económica y a las inversiones. Durango ha estado aislado precisamente por la falta de carreteras que tengan la conectividad que se requieren, pero ahora hemos terminado 3 grandes carreteras modernas: la Durango-Fresnillo, que después de 70 años se hizo supercarretera; la Durango-Nayarit, que une todos los pueblos indígenas con el vecino estado de Nayarit; y la Durango-Mazatlán, que es una autopista, una supercarretera, la de mayor inversión en toda la historia de México. Es una carretera preciosa que es escénica, tiene un costo de más de 25 mil millones de pesos, pero es una carretera que va a ser la primera carretera interoceánica. Tiene ese gran privilegio. Une los puertos de Mazatlán en el Pacífico con Matamoros en el Atlántico, y va a ser posible que siendo el primer eje interoceánico, va a ser el tramo más corto para llevar toda la mercancía de Asia-Pacífico hacia el este de Estados Unidos y para los estados del norte de México. Precisamente por esta gran posibilidad que Durango por primera vez en su historia va a tener conectividad, estamos privilegiando la facilidad total para la inversión. Durango no tiene industria, pero con esta supercarretera tenemos la posibilidad de que llegue a Durango y se establezca una gran cantidad de industrias. Para ello estamos reservando 1.600 hectáreas frente al aeropuerto, donde tenemos un centro logístico industrial, donde actualmente se ha construido ya la segunda estación del ferrocarril en la historia de Durango. La primera la inauguró Porfirio Díaz. Ahora en esta segunda estación la estará inaugurando el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, es una conectividad que, terminando la supercarretera, vendrán los contenedores a la ciudad de Durango, y de ahí en el centro logístico habrá despacho aduanero para Estados Unidos y Canadá, porque desde tiempos de don Porfirio, Durango tiene vías ferroviarias a Estados Unidos, al Golfo y al centro de México, pero nunca se ha potenciado por ese aislamiento, que ahora, precisamente el próximo mes, el 7 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto va a inaugurar esta gran obra. Y entonces estamos en la Constitución
facilitando toda la inversión, porque es un antes y un después esta carretera. Porque por la diversidad de la gente que nos ve, por ejemplo, ¿podría usted concretar un poco más en qué consisten esas facilidades? Sí, cómo no. Por ejemplo, estamos dando excepción hasta 5 años del impuesto sobre nómina para que todo ese ahorro se pueda invertir en más empleo. En segundo lugar, estamos ofreciendo, con esa gran reserva que tenemos de tierra, el que las empresas que se establezcan y en 6 meses se establezcan, puedan tener acceso a un terreno sin costo para que se pueda instalar ahí pues la fábrica o el almacén de distribución. Una tercera concesión es que diferentes impuestos municipales están exentos cumpliendo el tiempo, que tenemos un tiempo determinado para que exista la inversión. Esto con el objetivo de que no sean luego terrenos que se quieran usar para pues el estar especulando. Claro. Entonces va a ser sí la tierra que se va a otorgar gratuitamente y que esto permita el que tengamos ese plus, además de la conectividad, además con una aduana interior que está ya programada, ya está autorizada por Hacienda, para que podamos tener pues esas ventajas competitivas contra otros estados, ahora que Durango está en una pues gran posición por esta supercarretera. Y bueno, tenemos otros programas que también consagra la Constitución, que es de apoyos y becas para las empresas, para que pueda, por medio de recursos federales y estatales, poder tener la posibilidad de contratar gente hasta un periodo de 3 meses sin que le cueste, para que se capacite y también para que vea las potencialidades desde obreros hasta jóvenes profesionistas, pagados con recursos que ha impulsado fuertemente nuestro presidente Enrique Peña Nieto por medio de la Secretaría del Trabajo, para que el programa se llama Profesionista Activo. Entonces estamos en la Constitución consagrando este tipo de apoyos directamente a las empresas que se instalen para que puedan tener pues la posibilidad de escoger a los profesionistas según su capacidad sin que les cueste. No, eso es histórico, porque además, como dije antes, es muy importante que en un momento dado no solamente esté la norma, sino precisamente la esencia de una política pública parte de hacer un diagnóstico, un pronóstico, las metas, las alternativas de solución, y en este caso me impresiona, y qué bueno que se diga en la televisión, que la gente que quiere invertir puede en ese caso acceder a esos terrenos, especialmente ya para una vocación, gratuitamente. Así Pero déjeme usted decirle al señor presidente, en esa tesitura, ustedes, ¿de qué manera están o de qué manera el Poder Judicial puede ayudar a que se consolide ese desarrollo económico? Bueno, pues nosotros precisamente estamos en el análisis, en la preparación. Tenemos la primera universidad judicial del país y precisamente que estamos estudiando que todos los procedimientos tengan la rapidez necesaria para que no se conviertan en una carga procesal. Lo que han sido hasta ahora. Lo que han sido hasta ahora. La verdad. En el caso del derecho familiar y del derecho civil, buscando la oralidad para la agilidad de estos procedimientos, que no sean un freno al desarrollo económico. Es muy importante porque, de acuerdo a esa posibilidad, y si Durango abre sus fronteras para que los inversionistas, para que la familia, para que los duranguenses vivan en mejores condiciones, es importante que ustedes, que nos ven en su hogar, tomen nota de estas cuestiones, porque seguramente les podrá interesar desde el punto de vista de lo que cada quien quiere alcanzar. También, señor presidente del tribunal, quisiera en este caso que usted nos reiterara esta universidad judicial, el nombre pues atrae, es diferente a las universidades que conocemos comunes. Esta es específica para preparar jueces, magistrados o que, por lo que decía el señor gobernador, de que ahí los inversionistas van a poder escoger
a los profesionistas mejor preparados. Definitivamente el objetivo de Universidad Judicial es estudiar las características que debe desarrollar el juez como autoridad, cómo hacer que los procedimientos sean más rápidos, cómo encontrarle la manera para que los tribunales no sean un instrumento de injusticia cuando se hacen fraudes procesales, y cómo podemos las propias autoridades agilizar el tema de la justicia. La Universidad Judicial tiene por objeto estudiar todo el fenómeno jurisdiccional de tal manera que agilice y que sirva a la gente nuestros procedimientos, nuestros tribunales, que se acerque a la sociedad, y definitivamente consideramos que el estudio que se hace en las universidades es excelente, pero es muy general, y aquí ya, de acuerdo a los avances que existen en todo el mundo, se requiere estudiar en específico la actividad jurisdiccional. Habló ahorita el señor gobernador de los tratados internacionales, que es una novedad en México, que todos los jueces locales son jueces internacionales en materia de derechos humanos, y que tenemos que estudiarlo desde nuestra óptica local. Estamos precisamente con esta nueva constitución, con una nueva cultura constitucional. Tenemos una sala de control constitucional después de toda la historia de derecho constitucional en Durango. Es uno de los pocos estados que tiene una sala para el control constitucional. Yo creo que es el único, porque incluso a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la vez funge como control constitucional, lo que no ocurre, por ejemplo, en España o en otros países, ¿no? Y en ese caso, que es importante para las personas que nos oyen, esta sala de control constitucional, ¿qué va a hacer? Bueno, precisamente el controlar que la Constitución se cumpla es lo primero, que esta cultura de la constitucionalidad en todos los reglamentos, las leyes, sean los principios de esta constitucionalidad. Quiero decirle que, por ejemplo, aquí mismo en la Universidad Judicial, con la nueva Constitución, estamos en el diseño del doctorado, el primer doctorado en materia de derecho familiar, que no lo existe, y que, bueno, Durango sería punta de lanza para tener esta materia, atendiendo a nuestras circunstancias específicas, a nuestra nueva legislación y a nuestra nueva cultura, a nuestras nuevas instituciones, que esto es lo que en realidad hace que esta nueva Constitución tenga un efecto de beneficio social. Señor gobernador, es muy importante desde el punto de vista material, porque pues en usted recae toda esa responsabilidad. Los abogados hacemos castillos en el aire, decimos sí, así, 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 todo esto, pero viene el gobernador o viene el hombre que tiene esta responsabilidad y dice, nada más que esto se tiene que hacer así. Así es. Siempre va a ser muy importante que toda la modificación a la ley tenga su contraparte del cómo. Y creo que es un pendiente que tenemos incluso a nivel federal, de diferentes reformas que se han realizado y que muchas veces no se llevan a cabo porque no se puede, y precisamente es porque, como lo dice, pues no hay con qué. No hay con qué, esa es y una siempre tragedia. Tiene que ir aparejado una reforma con el mecanismo presupuestal y pues todo el fundamento que tiene que partir del presupuesto federal para que realmente no quede en ley muerta. Y bueno, dentro de esta reforma que pues es histórica y que yo agradezco que a los poderes, que se hizo un trabajo en conjunto y sobre todo a la sociedad, porque se hizo incluso una consulta casa por casa, se pudieron también plasmar deseos de la sociedad, su voluntad en algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, va a haber una representación en puestos de elección popular paritaria entre hombre y mujer, que esto no estaba todavía consagrado en nuestra Constitución para los puestos de elección del Congreso local, de las regidurías, la equidad de género. Y luego también un detalle que estamos siendo pioneros, se crea la nueva Constitución la Comisión Anticorrupción Ciudadana, y con facultades que van desde el poder vigilar cómo se va realizando el gasto, el cómo se asigna la inversión, es decir, la licitación, las bases de la licitación y a quién se asigna, que se cumpla, y también que puedan tener esta Comisión Anticorrupción
facultades para verificación y en su caso para grandes obras poder contratar peritos para ver la calidad de la obra. Esto es bien importante. Muy bueno, porque, déjeme que le interrumpa, porque aquí a nivel nacional todavía está discutiéndose en las cámaras si se hace o no, si es por aquí por acá, y aquí ya es derecho positivo vigente. Así es. Es ya un órgano. ¿Y cómo se integra ese órgano? Bueno, viene ahorita precisamente la ley de secundarias que van a hacer el cómo, pero va a ser 100% ciudadano. Y esto es un gran paso que yo creo que pues la sociedad nos exige ya la transparencia, que la transparencia sea de veras. Sí. Y creo que solamente de esta manera se puede llevar a cabo. También en cuestión de desarrollo económico impulsa y pues pone en primer lugar el que los jóvenes profesionistas se le puedan tener las herramientas como las que he comentado, pero no solamente las herramientas, sino que es un trabajo que tiene que ver con la educación para que podamos garantizar a los jóvenes el que rápidamente se inserten en el mercado laboral, pero con las nuevas universidades, que ahorita llevamos 8 nuevas en los últimos años, las carreras sean exactamente las que el mercado laboral está solicitando. Esto es bien importante y tenemos que tender toda la educación en México a que las carreras tradicionales, algunas de ellas ya no tienen el mercado y tenemos que apostar a la ingeniería, al comercio internacional. En el caso de Durango estamos haciendo carreras de ingenieros y técnicos mineros, ahorita que está un gran desarrollo de la minería. Entonces la ley prevé que se den las facilidades, pero desde la educación, para que los jóvenes se vayan encaminando. Bueno, señor gobernador, déjeme, no puedo quedarme callado porque tengo que traer a colación un tema que ha sido muy simple, pero yo oigo aquí una respuesta importante de que se dice, en México hay 7 millones de jóvenes ninis, que dicen ni trabajan ni estudian. Sí. Sí, nada más que hay que completar esta reflexión, que ¿por qué no trabajan ni estudian? Y usted está aquí hablando de un desarrollo económico del Estado, pero está además diciendo, hay carreras saturadas, hay que preparar a otras personas y hay que crear nuevos empleos. Entonces esos jóvenes que dicen ni trabajan ni estudian, van a poder tener la posibilidad de la educación, que es algo fundamental que usted ha señalado desde el punto de vista gratuito, y el empleo. Totalmente vinculado. Eso es importantísimo, porque de otra manera solamente vamos a aumentar el número de esto que falsamente se dice, ni trabajan ni estudian. Así es. Pero la gente, ¿por qué se va? Porque no hay trabajo. Así es, y es una obligación con esta nueva ley del Estado de generar la educación superior, la oferta educativa en función al requerimiento del mercado. Eso es bien importante. China así lo está haciendo. Y China, sus universidades son ya prácticamente prácticas en función de la industria, de cada región, porque es diversa. Así tenemos que llegar aquí, en México, y lo estamos empezando a hacer en Durango, que obligue al gobierno a generar la oferta educativa que demanda la industria o el mercado. Claro, eso es fundamental. Eso es así, se oye muy simple, pero casi que podríamos pensar en un programa nacional de hacer un diagnóstico de necesidades del país y las instituciones de educación pública o privada empezar a crear las profesiones, los mecanismos que se requieren para que esos jóvenes salgan y tengan un trabajo. Como ven ustedes, es importantísimo, muy interesante, pero voy a ir a un corte y regresamos con ustedes para esta última parte del programa para hacer algunas conclusiones, algunas recomendaciones y sobre todo para anunciarles desde ahora que he solicitado al señor gobernador y al señor presidente, inclusive en una segunda parte de este programa, vamos a tener también la presencia de nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, que como ustedes saben es la primera mujer directora de esta institución que en 459 años había sido dirigida solo por hombres. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Estamos en el canal judicial transmitiendo el programa Derecho Familiar, que hoy tenemos la presencia del gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, el contador público Jorge Herrera Caldera y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, quienes nos han acompañado en este primer programa sobre la nueva constitución política del Estado. Hemos ya hecho algunas reflexiones, algunos cuestionamientos, hemos hablado del derecho familiar, de unos temas trascendentes, pero ahora en esta última parte, señor gobernador, sería muy importante destacar algunas cuestiones de las que usted ha señalado. Díganos. Sí, gracias. Pues esa nueva constitución que le hemos denominado la constitución del 450 aniversario, porque justo en este año Durango está cumpliendo 450 años de historia, también tiene un cambio muy importante en cuanto al número de diputados. Actualmente el Congreso está conformado por 30 diputados y la próxima legislatura será solamente de 25. ¿Estos cuándo entran, cuándo toman posesión? Bueno, acaban de tomar posesión los nuevos, será dentro de 3 años que la legislatura que continúe habrá de ser solamente de 25. Y bueno, esto representa también esta posibilidad de que sea, por el número de habitantes, un Congreso más compacto, y también era una de las grandes peticiones de la gente de Durango, y ahí está plasmada su voluntad en la nueva Constitución. Y bueno, decir que esta Constitución, que refleja la voluntad de los ciudadanos duranguenses, de los sectores, de las organizaciones, de los intelectuales, de los estudiosos del derecho, es pues el nuevo pacto para los siguientes 50 años quizás, que habrá de regir la convivencia de todos los duranguenses, y sobre todo que es una constitución que está basada en el respeto a la persona humana y con un reconocimiento a todos sus derechos, y dando un énfasis muy importante a la célula de la sociedad, que es la familia, como base fundamental también para que Durango, fortaleciendo la familia y sus instituciones, pero reconociendo la familia como la principal institución de la sociedad, podamos recobrar también... Que además así lo dice expresamente la Constitución. Así es. Muy importante. Sí, y tenemos que reconocer muchas de las situaciones que vive lamentablemente el país, es precisamente porque se perdió la cohesión familiar, y tenemos que retomar nuevamente pues esa base para que el rescate del tejido social sea una realidad y que podamos fortalecer estas instituciones desde nuestra Constitución. Bueno, esa preocupación que salta en la Constitución, señor presidente, en esos primeros artículos, en que específicamente, por ejemplo, un tema que seguramente a la gente le interesa es que ratifica la institucionalidad del matrimonio, como ahí se señala, excepto que he oído algunas interpretaciones que van contra el texto de la ley, de que ahí se habla de matrimonio de un hombre y una mujer, aunque no diga uno y uno. Bueno, pues en el Distrito Federal salieron con la novedad del 2010 de que el matrimonio era la unión de 2 personas. Sí. Pero la Constitución de Durango dice un hombre y una mujer. Así es, así se establece. La sociedad de Durango es una sociedad muy tradicional, sin estar cerrados a lo demás, a escuchar y a poder dialogar y a poder conocer todos los argumentos. La sociedad de Durango es tradicional y está enfocada la Constitución al desarrollo de la familia, y pues como usted sabe, estamos haciendo la consulta con los doctos en materia de derecho familiar, precisamente para generar el primer doctorado en derecho familiar, que implique no solo la parte jurídica, sino la parte del desarrollo de la familia como célula básica de la sociedad, precisamente para buscar que las próximas generaciones sean generaciones debidamente atendidas y debidamente sanas en su convivencia social. Entonces me parece que esta expresión de la Constitución de un hombre y una mujer, en principio, lo que busca es precisamente el desarrollo de esta institución, con todas las normas secundarias, que es lo que queremos realizar. No basta que esté la ley, habrá quien la opere,
Por eso queremos el doctorado en Derecho Familiar, para tener una generación de doctos en la materia, y no nada más en las expresiones de lo que es el matrimonio, sino el problema también de las familias disfuncionales, de los problemas familiares, cómo resolverlos. Que en esta universidad judicial que se funde el primer doctorado en Derecho Familiar, lleve consigo otras materias multidisciplinarias o conjunte, para que realmente materialice ese ideal de derecho en realidades, en la práctica, como nos dijo el señor gobernador. En todas las partes aquí lo que está buscando es que se materialicen estos derechos. Yo creo que es justo reconocer, cuando menos yo soy un hombre que me precio de estar informado y de estar siempre buscando, cuando uno es catedrático de la universidad, o como en el caso concreto que soy presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, y las clases todos los días, los alumnos preguntan. Pero yo, señor gobernador, antes de todo este movimiento, e incluso de tener el gusto de conocerlo a usted, yo tengo la convicción, soy periodista además, de que en Durango, antes de toda esta cuestión, siempre yo he visto su acción, fotografías en el Sol de México, etcétera, siempre con una tendencia hacia la familia. En usted así natural, la verdad. Digo, ahorita, bueno, ya estamos aquí, ya todo es así como, bueno, yo ya dije, pero yo tengo memoria de cuando usted empieza a ser gobernador, de que va y busca a las familias, y lo oigo que dice que la mujer y que la familia y tal, y ahora lo veo plasmado aquí. Así es, creo que Durango, como muchas provincias de México todavía, hay una gran integración familiar que no queremos que se pierda. Y bueno, es natural porque venimos de familias grandes, familias pues muy tradicionales. Sí. En el caso de mi esposa son 14 hijos, entonces se hacen las convivencias y semana tras semana ahí son reuniones de 50 gentes con alrededor de los abuelos. En el caso de mi familia somos 8 hermanos, también siempre la familia en función de los papás. Y bueno, también yo tengo una familia bastante grandecita, tengo 7 hijos, pero es una tradición en Durango y queremos que no se pierda, sino que se fortalezca, el que los domingos son una convivencia familiar con los abuelos, y eso da mucha identidad. Ahí creo que es una base muy sólida que tenemos que hacer que reviva esa tradición, porque sin duda la sociedad tenemos que fortalecerla y tiene que ser desde la comunidad, desde la célula más pequeña que es la familia, y todo ese programa de rescates de espacios públicos también es importante para que se conozca la comunidad. Hay comunidades de que están ahí al otro lado uno de otro y no se conocen ya. En Durango todavía se estila, y por eso tenemos que fomentar los espacios públicos para que se conozcan todo el vecindario, y el que se conozcan también pues se protegen, porque se hacen amigos y se protegen de que no entren extraños. Todo tiene un contexto, aquellos barrios antiguos de las, bueno, seguramente aquí en la capital es historia, pero que en las provincias todavía sigue vigente. Afortunadamente. Y darle mucha fortaleza a esa convivencia, que es lo que en los hechos hace el fortalecimiento del tejido social, y que protege a los niños, protege a los jóvenes, y hace posible la convivencia, el deporte, la cultura. Creo que tenemos que volver a esas bases comunitarias de los famosos barrios, la barriada, las colonias, y volver a diferentes acciones que nos permitan como gobierno fomentar los torneos entre barrios, los torneos entre colonias, que crea identidad. Pero estamos, bueno, soy un convencido de lo personal, pero también es el sentir de la sociedad de Durango el que podamos pues volver a los principios de fortalecer las instituciones. Es que lo más importante, señor gobernador, señor presidente, que tenemos es la familia. Así es. Porque finalmente, si lo hacemos bien o mal, va a repercutir en la familia. Al final. Entonces, hoy leer en esta Constitución, que además les recomendamos a ustedes que se metan a internet, la pueden bajar, conocerla, opinarla, porque es muy importante. Ustedes saben que este programa se transmite todos los lunes de las 9 a las 10 de la mañana, y el mismo lunes de las 8 a las 9 de la noche,
y los sábados de esa semana de 7 a 10, que se transmite por Cablevisión 112, por Sky 639, por Dish 731, y a nivel internacional usted puede ver este programa en www.scjn.gov.mx o en las repetidoras locales de televisión de toda la República. Nuestros expertos en la medida de teleaudiencia nos señalan que el canal judicial, con sus diferentes programas de barra de opinión, por supuesto, el Pleno de la Suprema Corte, única en el mundo que sesiona con las cámaras en vivo, la única que tiene este derecho de réplica, que siempre está abierto a los personajes, a las personas, a quienes en un momento dado digan, no nos parece que eso sea lo mejor, pero evidentemente que aquí estamos y siempre con esa vocación. Además, ustedes saben que pueden leer mi columna dominical que se publica en El Sol de México y se repite en los 70 diarios de la República, la organización editorial mexicana, la más grande de México, de Latinoamérica, y donde evidentemente se le ha dedicado hace ya más de 3 décadas un espacio muy generoso al derecho familiar, donde el señor director Mario Vázquez Raña, la señora Patricia Ferreira, directora de Información Nacional, siempre nos apoyan en esta materia que es tan importante, y ahí usted puede leer cuestiones de las que estamos tratando aquí. Dentro de esto que señalaba el señor gobernador, verdaderamente es importantísimo oírlo y ver que ha plasmado como una realidad en esta, que evidentemente es su iniciativa de la Constitución de Durango, estas cuestiones de la familia. Y qué mejor, señor presidente del tribunal, que nos adelante, por ejemplo, siempre con el apoyo del señor gobernador, como en el año 2014 vamos a dar paso a ese 18º Congreso Internacional de Derecho Familiar, que se le dio la sede por unanimidad a su estado, y bueno, usted y a la magistrada Susana Pacheco, que fue la portadora y hizo la oferta en Mar del Plata en el año 2012, y ahora pues el compromiso para seguir en la línea que señalaba el señor gobernador, la familia, el derecho familiar, el doctorado en derecho familiar, los tribunales familiares, la legislación familiar adjetiva y sustantiva, y ahora este congreso, que será también un poco detonante turístico de la gente que venga, porque ya el 2014 se podrá ir de Durango a Mazatlán a disfrutar un poco más la playa, ¿no? Así es. Bueno, agradecerle también su intervención, porque en Argentina Durango participó en la oferta de realizar este 18º Congreso Internacional de Derecho Familiar y obtuvo la sede. Estamos preparándonos precisamente para que Durango reciba a los especialistas en materia familiar de todo el país e internacionales. A través de la Comisión Nacional de Tribunales hemos pedido a los señores presidentes, grandes amigos, de que inscriban a los señores jueces de todo el país y secretarios de juzgados, de tal manera que tengamos un evento trascendental, histórico. Hace unos días se llevó a cabo el 4º Congreso Internacional de la Familia en Durango, por parte del DIF nacional. Este será el 18º Congreso de Derecho Familiar. Entonces Durango se está posicionando en la materia familiar como un líder, pero además lo está haciendo también en la práctica. Así, de paso, le digo que, por ejemplo, 3 parques en Durango se han unido y están siendo remodelados de forma total, que es un encuentro para las familias. O sea, está materializando este ideal, y así que este 18º Congreso Internacional, que es del 20 al 24 de octubre de 2014, ya lo estamos preparando. Bueno, pues muchas gracias, sí. Señor gobernador. Como antes le dije al principio del programa, yo espero que hagamos la segunda parte de inmediato, y que en ella ratifiquemos estas cuestiones. Hoy quiero reiterarle el agradecimiento del canal judicial, de nuestro director, el licenciado Enrique Rodríguez Martínez, de todo este equipo tan importante que están atrás de las cámaras, que hacen posible que esto sea una realidad, y muchas gracias por su presencia. Doctor, es un placer para mí, y estaré a la orden para rápidamente poder estar
nuevamente aquí en este gran programa y también reiterarle la invitación para que esté con nosotros allá en Durango. Cómo no, muchas gracias, señor presidente, igualmente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y a ustedes que nos honran con su presencia, esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.